Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos de Jesús y la Red. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias por su atención. En esta oportunidad traemos un tema muy importante, que todos los temas son importantes, sobre la salvación. Hemos estado hablando y diciendo que el bautismo no salva ni perdona pecados, entonces que el único es Jesucristo. Entonces ahora queremos entender un poquito sobre qué es la salvación. Ahora quiero poner en claro que no me voy a meter en líos de si la salvación salva o no salva, porque es un tema que se ha venido hablando desde que se inventó la teología. ah, Sobre si calvinistas y arminianistas y total. Es algo que no vamos a solucionar en 20, 30 minutos, ni en 2, ni en 3 clases. No lo han solucionado por siglos, no lo vamos a solucionar hoy. Pero sí vamos a tocar un poquito, ¿verdad? Sobre la salvación y usted entienda, ¿no? Creo que el que se pierde es el ser humano. La salvación no se puede perder porque la salvación es Jesucristo, pero quien nos perdemos o nos podemos perder somos nosotros. Ahora, con esto no estoy diciendo, estoy asentando que la salvación se pierde, ni tampoco estoy diciendo que no se pierde. Simplemente estoy diciendo que a veces usamos las mismas palabras, pero lo que nos afecta son que le damos diferentes significados. Usamos las mismas palabras, pero tenemos significados diferentes. Y eso es lo que nos desune muchas veces cuando diríamos de ser unidos. David Hawkins en una ocasión dijo: en lo esencial unidad y en lo no esencial diversidad. Entonces hay cosas que son esenciales y hay cosas que no son esenciales, entonces diversidad, ¿verdad? Entonces, así que continuamos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio de poder estar aquí con mis hermanos, pudiendo hablar sobre tu palabra y transmitir esta preciosa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé claridad, y que cada uno de los que están escuchando y van a escuchar, Señor, este mensaje, Señor, que puedan retenerlo en sus corazones y puedas, Señor, abrir sus mentes y que puedan entender un poco más, Señor, sobre este tema, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la salvación es un plan de Dios. Desde que la redención del hombre en el capítulo 3, ya entendemos que hay una caída, el pecado entra a la humanidad y que el Señor, Dios Todopoderoso, provee un plan de salvación. Entonces el plan de salvación está bien arraigado en la, en la vida del pueblo de Israel. Aunque en el Salvador, perdón, en Israel, no en El Salvador, en Israel hay una cuestión muy importante sobre la salvación. La salvación es entendida como libertad, ¿no? Allá en Éxodo 14, pasan, ¿verdad?, al otro lado del mar, y Dios hunde a todos el ejército de Faraón. Encontramos ahí una de las primeras versiones o de las menciones sobre la salvación, cuando dicen Dios salva. Entonces, en que están diciendo Dios nos ha libertado, ¿no? Entonces la salvación también es una libertad, ¿no? Liberados del pecado, ¿no? Liberados de la ira, liberados, en fin, de tantas cosas. Pero también está el concepto central también de lo que es la salvación, ¿verdad? Isaías, el que le llaman el quinto evangelio, nos habla sobre la salvación de Jesús y que nos iba a dar un Salvador que nos viniera a salvar. Entonces, Dios escoge un pueblo, que es el pueblo de Israel, pero también Dios escoge a un hombre, que es el Señor Jesucristo, para llevar la salvación. Entonces, el pueblo de Israel es el encargado de llevar el mensaje de salvación hasta que viene Jesucristo, y entonces ya la salvación ya no es a través de lo que hacías y que tenías que guardar, sino que ya viene y, ¿verdad?, toma un aspecto diferente. La salvación también, ¿verdad?, es enviada a los gentiles. Los judíos la rechazan allá
en San Juan, capítulo, ¿verdad? 1, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero aquellos que sí le recibieron, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hay salvación para ellos. Quiero enfatizar que Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiere decir que el proceso de la salvación, hay una predicación, hay un mensaje llevado. Pablo decía en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 3, ¿y cómo van a oír si no hay nadie que les predique? O sea, ¿cómo van a entender el mensaje? ¿Cómo van a recibir las buenas nuevas si nadie hay que les predique? Entonces, nos hemos convertido como medio de Dios, instrumento de Dios para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo es el que la siembra en los corazones, el que compunge los corazones, el que toca los corazones. Entonces, media vez el Espíritu Santo compunge, toca los corazones. Entonces viene el acto de arrepentimiento de las personas. Vienen, se arrepienten de todo su pecado, de toda su maldad. Entonces vienen y entonces se bautizan. ¿Verdad? El primer paso eclesiástico, el primer paso de testificar con la boca es nuestros hechos, es a través del bautismo en agua. Entonces empieza a caminar la persona, ¿verdad? En lo que es el camino de la salvación, ¿verdad? Entonces, debemos de entender esto muy claro, ¿no? Muchas veces se nos olvida realmente que hemos sido salvos, somos salvos y seremos salvos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando estudiamos lo que es la salvación dentro de la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento, encontramos de que hay 3 tiempos de la salvación. O sea, está el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro de la salvación. Entonces, necesitamos entender que entre los 10 tiempos de la salvación, ¿verdad? La Biblia nos dice que fuimos salvos. Tito 3, del 4 al 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice nuestro Salvador y su amor con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y ahí bien interesante, ¿no? Porque no sé si es cuestión de tiempo, más adelante vamos a hablar, pero hay un orden, los estudiosos, los teólogos, hablan de un orden de la salvación y como es un estudio ya muy antiguo y usaban mucho el latín, pues se llama Ordo Salutis, o sea, orden de la salvación, donde y después les voy a dar los textos. Ustedes pueden ir anotando en un papel y vayan guardando esto. Hay una elección, ¿no? Por eso decimos el plan de Dios de la salvación. Hay una elección. Hay una regeneración. Hay una justificación, una adopción, una santificación, una glorificación, un llamado, una conversión, una adopción y una perseverancia, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con el orden de la salvación. Se lo voy a dar una vez más en el orden. Elección, regeneración, justificación, santificación, glorificación, llamado, conversión, adoración y adoración, sí, y adopción, no adoración, adopción y perseverancia. Ya los ojos ya necesitamos lentes, pero no los queremos usar. Amén. Pero ese es el orden de la salvación. El ordo salutis, elección, regeneración, justificación, salvación, glorificación, llamado, conversión, adopción y perseverancia. Ese es el orden de la salvación que tenemos que nosotros entender, ¿verdad? El plan de la salvación. Ahora, en cuanto a la salvación, hay algo muy interesante, es que hay otro orden también dentro de lo que es la salvación, y lo mencionaba al principio, pero
no lo mencionaba en el orden que lo voy a mencionar. Y muchas veces es como una escalera. Y aquí tengo un cuadro. No sé si lo van a poder ver. Pero creo que es este cuadro. Amén. Y entonces, no sé si va a salir al revés, pero más o menos un cuadro le voy a decir qué es lo que es. Estoy aprendiendo a usar la tecnología, y a veces ahí sé que se necesitan otros programas para poder poner todas estas cosas, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, el plan de salvación, ¿verdad? Entonces, hay que oír. El otro era el orden de la salvación, no lo voy a confundir, el orden de la salvación, ¿no? Donde Dios nos escoge, nos justifica, nos santifica, nos selecciona, bueno, no, ese es el plan de la salvación que hablamos anteriormente. Perdón, el orden de la salvación, o el orden salutis. El plan de la salvación, oír, Romanos 10:17, creer, arrepentirse, confiar y bautizarse, ¿verdad? Es como una escalera que va subiendo. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ¿verdad? Ese es el proceso, ¿verdad? Para la salvación. Ahora hablamos del orden, o sea, pero ya ese orden, ya Dios hace eso en la vida del ser humano. Ahora, para terminar, porque no quiero confundirlos ni tomar demasiado tiempo, quiero leerles, hay 15 claves, o palabras claves de la salvación que quisiera dejárselas, las encontré por ahí. Y la primera está en Salmos 19. Amén. Salmos 19. La quiero leer porque me encanta mucho. Y los primeros dos, después de las demás se las voy a dar rápidamente para que ustedes las estudien. Y en el Salmo 19, versículo 7. Amén. En Salmo 19, verso, perdón, 7, dice, este tiene que ver con la conversión. La conversión, acuérdense, palabras claves. Y la primera palabra clave aquí es conversión. Entonces la salvación tiene que ver con la conversión, ¿no? Entonces la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿verdad?, el alma. Y el otro es el Salmo 51, versículos 12 y 13. Dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, esa es una de las palabras clave: conversión. La segunda palabra clave que vamos a presentarle es sustitución. Primera de Pedro 3:18 y Hebreos 10:4. La tercera palabra clave de la salvación es reconciliación. Segunda de Corintios 5:15 es la reconciliación. Segunda de Corintios 5:15. Número 4, la propiciación. Primera de Juan 2:2. Quinto, remisión. Hechos 10:43. 6, redención. Lucas 1:68. 7, regeneración. Tito 3:5. 8, imputación. Romanos 4:8. 9, adopción. Gálatas 4:4-5. 10, súplica. 1 Timoteo 2:1. 11, justificación. Job 25:4 y Romanos 5:1. Ahí la gran pregunta va de Job: ¿cómo puede el hombre justificarse delante de Dios? Y la respuesta de Pablo ya en el capítulo 5 de Romanos 1 es: a través de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y 12, santificación. Juan 17:19. 13, glorificación. Romanos 8:30. Y 14, conservación. Primera Tesalonicenses 5:23-24. Y por último la 15, origen. Primer libro de Crónicas 29:10-14. Son palabras claves, ¿okay?, de la salvación, y que usted puede leer e ir estudiando. Entonces, para repasar rápidamente, dijimos que la salvación tiene 3 tiempos. Tiene el presente, ¿verdad?, el
perdón, el pasado, el presente y el futuro. Y en el pasado fuimos salvos. Tito 3, 4 al 5. Puede leer ese texto. En el presente estamos siendo salvos. ¿Ok? Primera Corintios 15, 2. Filipenses 2, 12. Y en el futuro seremos salvos. Romanos 5, 9 al 10 y Romanos 13, 11. Entonces, cuando vamos a ver en el Nuevo Testamento, la salvación tiene tres tiempos, o sea, tres etapas, tres partes, como usted lo quiere llamar. O sea, hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Porque usted debe recordar una cosa, en el momento que usted acepta a Jesucristo y se bautiza, y Dios borra sus rebeliones, sus pecados, pero usted sigue pecando. Usted sigue haciendo falta, sigue fallándole al Señor. Entonces hay una necesidad, como simultáneamente estamos pecando y estamos siendo salvos, estamos pecando, estamos siendo salvos, ¿ok? Entonces ahí donde viene un proceso, y ya sé lo que está pensando, viene un proceso de que en ese proceso podemos fallar y descuidarnos, ¿verdad? Como dice en Hebreos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Pero eso se lo dejo de tarea para que lo piensen, lo mediten y que el Señor les bendiga y Dios les guarde. Cuídense por favor mucho. Acuérdense que debemos de guardar esa distancia, esos tapabocas. No es porque no creamos que el Señor lo guarde y nos salve, pero también la Biblia dice que no debemos de tentar al Señor nuestro Dios, pero somos obedientes, hemos sido aprendido a ser obedientes y a obedecer, ¿verdad? Al Señor, sí, sobre todo, pero también a las instituciones y a los gobiernos que Dios ha puesto. Nos gusten o no nos gusten, de alguna manera Dios está hablando su perfecta voluntad. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Estaremos nuevamente con ustedes para seguir. Recuérdense que esto fue algo generalizado. Después vamos a estar entrando en lujo de detalles. Dios les bendiga.